Listo, Pati, adelante. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces oramos, hermanos. Señor y Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta noche por la oportunidad que nos da, Señor, nuevamente de reunirnos, Señor. Agradecemos la provisión, Señor, del medio para que podamos conectarnos, Señor. Agradecemos, Señor, los recursos que pones para las personas que van a compartir, Señor, hoy el día acerca de tu palabra. Pedimos, Señor, por las personas que no van a poder estar, cuídalas donde quiera que estén, Señor, y bendice su camino en todo momento, Señor. Te pedimos sabiduría para el maldito corazón en el tema y a nosotros también un corazón dispuesto. Todo esto, Padre bendito, te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén. Amén. Adelante, Armandito. Voy a poner lo que me mandaste. Sí, sí, por favor, el enunciado. Sí, prácticamente lo que se va a tratar el capítulo. Ahí está ya. Muy bien. Pues el capítulo 19, como nos dice aquí, la profecía va en contra de Egipto. Egipto fue casa, se puede decir que fue casa de Israel, pero casa de esclavitud, porque si recordamos cuando vimos Éxodo, llevaba más de 450 años de esclavitud, entonces, y fueron tratados mal, muy mal. Entonces, de alguna manera, pues todo esto se le está guardando el Señor, y hoy le toca al pueblo egipcio, eh, pues, sufrir las consecuencias. No sufrir, se puede decir que la mano de Dios va a decretar el juicio. Isaías es quien se encarga en este caso, de decretar el juicio. Las palabras, Dios les va a dar una sopa de su propio chocolate a los Porque el pequeños. chocolate, exactamente. Así como Israel sufrió cuando estuvieron en esclavitud, hoy Egipto va a sufrir las consecuencias, va a sufrir lo mismo, pero a través del ejército o de la nación asiria. En este caso va a ser Sarjadón, el rey, el emperador de Siria, quien va a poner mano, a, le va a dar su estate quieto a Egipto. Hemos visto como ya hubo varias profecías. Eh, Primero fue contra Babilonia, después fue contra los edomitas, después fueron contra Etiopía, ahora viene contra Egipto. Entonces, desde aquí la profecía contra Egipto. Asiria fue una vara para ir a Judá. Egipto fue una, una caña rajada, por lo que Judá fue engañado. Y con ambos, contra Judá y contra Egipto, pues eh, se las iba a ver Dios, se las tiene reservadas. Sabemos que a Judá le llegó su hora también, pero en la mano de Babilonia, ¿no? De nuestro amigo Nabucodonosor. Pues vamos a empezar con el versículo primero del capítulo 19. Dice, profecía de Egipto. Profecía sobre Egipto. Estoy leyendo la versión de Reina Valera. Está bien. Yo también tengo esa. Correcto. Bueno, vamos a. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Eh, Egipto va a ser castigado, como dijimos, y el juicio del Señor vendrá en contra de Egipto. Dios se representa cabalgando una ligera nube. Aquí, esta representación, esta
figura de lenguaje, nos indica que las nubes representan en las escrituras como vehículos para ejecutar juicio en la venida del Señor. Así es que eso es lo que nos indica aquí el, el párrafo de que viene una nube. Y también nos menciona que los ídolos, sabemos que el pueblo egipcio tenía muchos ídolos, incluso cuando vimos también Éxodo, la parte de cuando decretó el Señor por medio de Moisés darle castigo a Egipto, eh, las, todas las plagas que llegaban eran precisamente para hacerles ver al faraón en ese entonces que sus dioses pues no servían de nada. Cada plaga que mandaba era para poner en ridículo a los dioses, porque había incluso un dios que era para muchas cosas, para el dios del agua, el dios del sol. Por ejemplo, el dios del sol era el Ra, que también vamos a hablar después, más adelante, y pues, los dioses de las ranas. Todas las plagas que mandaba el Señor, era precisamente para ridiculizar a los dioses, a todos los ídolos de Egipto. Y en esta ocasión menciona que aquí todos esos ídolos iban a templar con la presencia del Señor. Y bueno, eso es lo que nos marca aquí el versículo 1. Y que los egipcios además, pues, dice aquí, el corazón de los egipcios también desfallecerá. Pues no van a tener a quien recurrir, aunque recurran a sus ídolos, a sus dioses, a sus hechiceros, pues nadie los va a librar del juicio divino. Bueno, es el versículo 2. Levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Aquí era una total anarquía porque todos iban a ser. Aquí se nota una división en el pueblo egipcio. Y todo esto, se me olvidaba decir que también el juicio de Dios, que precisamente era por toda la idolatría que llevaba el pueblo de Egipto, ¿no? Como habían mencionado, había bastantes ídolos, bastantes dioses que veneraban los egipcios, y es una de las razones por las cuales también Dios los va a castigar. Entonces, aquí había una total división, y más porque, déjeme leerles aquí un poco algo que encontré en el libro de Matthew Henry, que nos dice en el versículo 2, precisamente habla sobre esta división. Dice aquí, como habíamos comentado, pues Jehová, él solo va a ir a Egipto y hará temblar a sus ídolos, Isis, Osiris, Apis, todos los ídolos de Egipto. Serán incapaces de ayudar a sus adoradores, y les consultarán lo mismo que a los hechiceros, pero todo va a ser en vano. Dice, ellos mismos, o sea, los mismos egipcios, por la misma división que hay, entrarán en discordias. No habrá necesidad de que vengan a pelear contra ellos ningún ejército extranjero, pues ellos mismos. Salúdalos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y aquí hay un dato interesante. Dice, Samético era gobernador de una de ellas. Egipto estaba dividida en 12 provincias. Y esta persona que menciona aquí
Samético, era gobernador de una de ellas. Se hizo amo de todas ellas, al enfrentarlas unas con otras, este, haciendo o provocando el reino dividido entre sí, con tales discordias. Es- y bueno, aquí entra el dicho ese que dice que divide y vencerás. Eso fue lo que le pasó a Egipto. Y, y esta persona que menciona aquí, pues aprovechó de la situación y gobernó sobre todas ellas, pero de una manera que dividió al país, a Egipto, para poder controlarlo. Y bueno, cualquier semejanza con nuestro querido México, pues es meramente pura coincidencia. O sea, Porque así manejan los políticos. fue una especie ¿Mandé? de, fue ¿Perdón? una especie de guerra civil entre ellos Sí, mismos. una guerra civil, prácticamente. Bueno, ya para ese entonces, pues esto, eh, ya Isaías se los había pronosticado, se los había dicho. Y aún más, también iba a haber un desastre, ¿no? Dice el versículo 3: el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él y destruiré su consejo y preguntarán a sus imágenes y a sus hechiceros y a sus evocadores y a sus adivinos. Como comentábamos, era tanta la desesperación del pueblo del egipcio, que incluso trataban de hasta hablar con los muertos o de los hechiceros que se dedicaban a ese tipo de cosas para que pudieran encontrar una solución, pero nada de eso les iba a ayudar. Nada, pues no les iba a servir de nada porque ya la mano de Dios ya lo había, pues ya lo había decretado y así se iba a cumplir. Bueno, pero ahora viene también algo interesante. Dice aquí en el versículo 4: y entregaré Egipto en manos del Señor duro, rey violento, se enseñoreará de ellos, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Eh, algunos comentan que pudo ser, este, menciona aquí varios de los que pudieron haber intervenido, pero lo más lógico que nosotros podemos ver aquí que fue Esarhadón, quien conquistó a Egipto en el 700, déjenme ver aquí, perdón por el, dice, iban a ser juzgados por un señor duro y rey violento, emperador de Asiria. Egipto, que siglos antes había sido cruel amo de Israel, también sería víctima de la crueldad del rey violento. Fue el asirio Esarhadón quien conquistó Egipto en el 671 a.C. El castigo vendrá del Señor, Jehová de los ejércitos, el amo de Israel y gran Dios, guardador del pacto. Esto, pues esta persona, este conquistador, era como vimos en capítulos anteriores, esos asirios eran muy crueles con sus víctimas. Los que no, los que se ponían al tú por tú con ellos, pues les daban cuello. Pero a los que se llevaban presos, los que se llevaban a extradición, incluso pues hemos visto que les abrían la parte de la nariz para ponerles una argolla y ahí metían el lazo para poderlos jalar uno tras otro. Eran crueles, a las mujeres las violaban o las asesinaban si no estaban dispuestos a cooperar. A los ancianos, ni se diga, pues, también. Eh, había mucha crueldad de parte de los asirios.
y es por eso que menciona aquí que es un rey cruel, eh, como habíamos mencionado, pues iba a castigar a Egipto, tal como Egipto había castigado al pueblo de Israel en tiempos del Éxodo. Ahora viene otro versículo que dice, y las aguas del mar faltarán y el río se agotará y secará. Bueno, aquí en este versículo ya nos está dando Isaías que además de ser sojuzgados por el ejército asirio, para que se dieran cuenta que la mano de Dios era quien estaba interviniendo, iba a haber una serie de calamidades en todo Egipto. Para empezar, iba a secar el río Nilo. El río Nilo, como sabemos, Muy pues Egipto dependía mucho de él, porque de ahí el río Nilo era quien abastecía tanto de la caña, de, tanto del Nilo, de los pescados, peces, el, toda lo que llegaba eh, déjame ver, les voy a leer esta parte de aquí. Que para mostrar que el juicio realmente vendría de Dios, Isaías dijo que la destrucción afectaría a la naturaleza. Una sequía dañaría la economía y haría que el pueblo, cuyo trabajo dependía del Nilo, se deprimiera. El río, sin duda, se refiere al río Nilo, el corazón de Egipto, y fuente de prosperidad agrícola. Sin ese río, Egipto no podría sobrevivir. Su inundación anual sobre los campos enriquecía el suelo. Eh, Como todos hemos visto en la escuela, en las escuelas cuando éramos chamacos, cuando veíamos la historia universal, bueno, el río Nilo viene desde la parte de Etiopía, casi más de 100 kilómetros de longitud, era el río más grande entonces de África, y al terminar, pues se formaba una especie de delta. Toda esa masa que traía el río Nilo servía como abono cuando se desbordaba año con año y era lo que le daba vida a la agricultura. Ahorita vamos a ver todo lo que afectó o lo que afecta al secarse eh, tanto los afluentes del río como el mismo río Nilo. Iba a haber una escasez de agua. Los canales que se iban a secar, pues se iban a los peces que vivían ahí pues iban a morir y se iba a pesar. Prácticamente toda la economía de Egipto, que dependía del Nilo, pues pues iba a ser un caos. No iban a poder salir adelante. Todo lo que los intentos que hicieran por recuperarlo, pues no les iba a servir de nada. Bueno, dice el versículo 6. Volvemos a leer otra vez el versículo del 5. Vamos a leer del 5 al 7. Y las aguas del mar faltarán y el río se agotará y se secará. Como habíamos visto, el río iba a, se iba a secar. Y se alejarán los ríos, se agotarán y se secarán las corrientes de los pozos. La caña y el carrizo serán cortados. La pradera de junto al río, de junto a la ribera del río y toda la sementera del río se secarán. Se perderán y no será más. Esto es lo que comentábamos, la cementera que prácticamente viene siendo todo el abono que soltaba el río Nilo cuando se desbordaba, eso era cada año, servía de abono, pues ya no iba a servir de nada, ya no iba. No menciona aquí cuánto tiempo iba a durar seco el río, sino que, pues, por la falta de agua, la caña que se utilizaba para el junco, para hacer tantas cosas que había que fabricaban, si les puedo mostrar acá, eh,
bueno, en sí, toda la economía de Egipto iba a colapsar y se iban a ver afectados. Esto para que se dieran cuenta que la mano de Dios estaba interviniendo. Y aparte, pues iba a venir el ejército asirio. Dice aquí en el versículo 8, los pescadores también se entristecerán, harán duelo todos los que echan anzuelo en el río y desfallecerán los que extienden la red sobre las aguas. Como habíamos mencionado, al secarse los canales y el río, no iban a tener que pescar, al contrario, toda esa peste de los peces muertos iba a provocar epidemias. Entonces, pues, se la iban a ver muy feas. Estos se dedicaban a la pesca. Además, la pesca era prácticamente la economía con lo que sobresalía Egipto, porque la mayoría de los inversionistas en ese entonces, o los grandes empresarios de aquel entonces, se dedicaban precisamente a la exportación del pescado hacia otros lugares y pues iban a quedar en la ruina. Dice en el versículo 9, los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos. 10, porque todas las redes serán rotas y se entrecerán todos los que hacen viveros para peces. Pues sí, nuevamente estamos viendo que sin el río Nilo nada iba a funcionar, todo iba, pues Egipto iba a sufrir las consecuencias. Dice aquí, cuando el río se secara, algo producido por Dios, no por la conquista militar, se marchitarían las cañas de papiro. O sea, de esa caña se sacaba el papiro para sacar el papel y donde se hacían las escrituras. La pradera y la cementera, también iba a colapsar. Cuando los pescadores echaran su anzuelo, red, no podrían recoger el sustento. Y quienes obtenían los ingresos del lino peinado, que dependían del agua para crecer, dice el lino fino o de otra tela, no serían capaces de comerciar con su producto. Toda la economía egipcia dependía del río Nilo. Entonces, vemos que sin el Nilo, mucha gente iba a morir o tenía que verse desplazada para otros lugares por falta de alimentos, por falta de trabajo. Todo esto era consecuencia de su mal comportamiento, de su idolatría, y prácticamente fue un castigo con lo que Dios los iba a corregir. Pero más adelante vamos a ver también que en el milenio, pues también iban a tener bendiciones de parte de Dios. Ahora vamos en el versículo 11. ¿Quieren hacer algún comentario? ¿O le seguimos? Seguimos, Armandito. Bueno, yo Bueno. no tengo comentario, no sé si alguien quiere hacer. Bueno, si no, los comentarios los dejamos para el último. Vamos a Sí, ver el también. versículo 11. Bueno, Y al final, Armandito. correcto. Aquí ya viene algo, se está poniendo más pesante a partir de estos versículos. El versículo 11. Ciertamente son necios los príncipes de Zoán, el consejo de los prudentes consejeros de Faraón se han desvanecido. Como diréis al Faraón, yo soy hijo de los sabios e hijos de los reyes antiguos. Sabemos que Egipto fue una gran cultura, había muchos sabios, incluso llegamos a escuchar muchas veces sobre Alejandría, la ciudad de Alejandría,
que tenía, era muy conocida por la biblioteca de Alejandría, ¿no? La cual tenía muchos tomos de diferentes partes del mundo, y me refiero al mundo de aquella época, lo poco que se conocía como mundo, en aquella época, pues, parte de Europa, parte de África, parte de Asia, del Oriente, había, había mucha sabiduría, pero se dice, o llegué a ver en algún lado, cuando Marco Antonio eh, se dio cuenta que Cleopatra había quedado viuda, y aparte porque Marco Antonio no podía regresar a Roma prácticamente un siglo antes de Cristo. Se menciona ahí que quemó las naves para ya no salir de Egipto, pero resulta que ese fuego con el que quemaron las naves se le- se le salió de control y se quemó parte de la ciudad de Alejandría. Y una de esas partes, pues le tocó a la biblioteca, este, y fue quemada, fue destruida. No estoy muy seguro si se perdió completamente o alcanzaron a sacar algunos documentos. Lo que sí, también podemos, y más adelante les voy a mencionar de una vez, nos habla aquí de que algo muy interesante. Dice, y eso lo menciona Flavio José, el conocimiento de Dios prevalecerá en Egipto. Eso lo vamos un poco más. Dice, Dios comenzó a ser conocido respetuosamente en Egipto cuando 2 siglos antes de Cristo se hizo en Alejandría de Egipto la versión griega del Antiguo Testamento, lo que conocemos como la Septuaginta. Aquí, pues, déjenme ver, la L en número romano es 50, más 2X, sí, la Septuaginta. Pero el conocimiento de que aquí se habla, vamos a hablar, como se ve por todo el contexto, solo será en realidad plena en el reino milenario. Anduve buscando algunas cosas sobre lo que es la Septuaginta o lo que significaba, pero no, la verdad no la encontré. Si más adelante nos puedes ilustrar un poco más sobre esto, Juan Carlos, te lo vamos a agradecer. Mira, Porque, yo una vez leí que se llama Septuaginta porque fueron 70 los traductores. Después lo que en una ocasión leí, pero lo digo con reservas, pero creo que se refiere a eso, que fueron 70 traductores que tradujeron ok, del hebreo al griego el Antiguo Testamento. sí, Por eso se llama sí, Septuaginta. ajá, correcto. Bueno, ahora sí, quedó aclarado. Pues a ese grado llegaba la sabiduría, y esto lo vamos a ver más adelante, cómo es que el pueblo hebreo va inmiscuyéndose, va poblando, ahora es que van toda parte de los egipcios, perdón, muchos hebreos poblaron, vale la redundancia, diferentes lugares de Egipto, a tal grado que se empezaba a hablar ya la lengua hebrea. No se perdió el lenguaje egipcio, pero sí sigue ese. Pero se dice que en el reino milenario, Egipto va a hablar correctamente la lengua hebrea y va a adorar incluso al Señor. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Esto me adelanté porque a mí se me hizo muy interesante esto. Bueno, entonces aquí vemos precisamente, lo vamos a ver otra vez. Ciertamente son esos los príncipes de Zoán, el consejo de los que prudentes consejeros de Faraón se han desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón? Yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos. Eh, Zoán era una ciudad importante del norte de Egipto y al este del Nilo. Era la primera ciudad grande que un semita encontraba en su viaje hacia el río Nilo. Tanis fue otro nombre de esta ciudad cuando se convirtió en capital. Bueno, dice ahora habla sobre los necios.
Cualquiera que haya sido la sabiduría que poseyeron los expertos de Egipto con anterioridad, eran incapaces de sobreponerse a las crisis porque ignoraban el juicio del Señor contra el país. Incluso Isaías les va a preguntar, ¿dónde están? ¿Dónde están aquellos sabios que se decían que iban a sacar adelante a Egipto? Dice aquí en el 12, precisamente, ¿dónde están ahora aquellos tus sabios? Es lo que pregunta Isaías. Que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto. Se han desvanecido los príncipes de Zoán, se han engañado los príncipes de Memphis, engañaron a Egipto, los que son la piedra angular de sus familias. Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él, e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio en su vómito. Y no se aprovechará a Egipto, cosa que haga la cabeza o la cola, la rama o el junco. Estas dos últimas palabras son me creo pensar que son como figuras de lenguaje. Ahorita vamos a comentar esto. El 11. Dice, Egipto se jactaba de ser varios miles de... vamos a ver acá. Los nobles de Egipto se jactaban de su antigüedad al registrar una sucesión de dinastías que se remontaba a 10.000 años antes, según Heródoto. Egipto se jactaba de ser varios millones de años más antiguo que cualquier otra nación. Esto se deriva al final del versículo 11. Pero el profeta les pregunta, ¿dónde están ahora aquellos sabios? Si esto, para que así puedan prepararse convenientemente para la lucha. Pero tan lejos están de poder hacer eso, que en realidad están preparando la ruina de Egipto y aún apresurándola. Sus príncipes no solo se han engrandecido y engañado a sí mismos, sino que también han engañado a Egipto y se han hecho errar en todas sus empresas. Triste cosa que es quienes están puestos para velar por la seguridad de su país, sirva para apresurar su destrucción. Y bueno, estamos viendo que no iban a poder hacer nada, aunque se consideraban sabios desde muchas de sus dinastías. Su sabiduría no les iba a servir de nada porque el juicio o Dios es mucho más sabio que ellos. Jehová es mucho más inteligente que cualquier ser humano, ¿no? Nosotros no somos nada en comparación con el Señor. Bueno, ahora vamos a ver a partir del versículo 16. Todavía es hasta el 18 es cuando empieza, con Isaías hace un vuelo hacia el milenio. Dice el versículo 16, en aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que levantará contra ellos. Y la tierra de Judá será espanto a Egipto. Todo hombre que de ella se encontrare temerá por causa del consejo de Jehová de los ejércitos. Acordó sobre aquel. Aquí vamos a ver que el profeta pasa de la destrucción de Egipto, descrita en los versículos del 1 al 15, a la descripción de aquel día en que Egipto por fin acudirá a Dios o al Dios verdadero. Esto se refiere al tiempo de gobierno milenario de Cristo, y esta profecía todavía no se ha cumplido con respecto a Egipto. Dice, como mujeres se asombrarán y temerán.
El juicio de Dios inmovilizará el poderoso Egipto hasta que la nación reconozca su precaria situación y lo indefensa que se encuentra. Judá será de espanto para Egipto. En lugar de que Judá tema a Egipto, sucederá todo lo contrario. El gran poder de Dios a favor de Israel hará que esto suceda. Esto sucederá con el segundo advenimiento de Cristo. Aquí ya estamos viendo que Isaías no nos avisa en qué momento pasa del momento histórico al momento escatológico. Pero aquí ya estamos viendo que Egipto va a temer a Judá, o Judá va a causar el temor de Egipto, pero no de una manera como sucedió como cuando Egipto era el amo de Israel, sino que todo lo contrario. Vamos a ver por qué, cómo es que Egipto, o cómo es que Judá, o cómo es que los hebreos van a empezar a tener dominio a través de estas enseñanzas que vemos acá. Dice, la consternación del pueblo será general. Los hombres más valientes serán como mujeres débiles y tímidos, los cuales se evidencia la decadencia y su ruina. En cuanto se enteren que las desolaciones que el ejército asirio está llevando a cabo en las ciudades de Judá, sacarán la conclusión de que les va a llegar pronto a ellos caer como presa el asirio. O sea, se van a dar cuenta que cuando los asirios estén tomando las ciudades dentro de Judá, se van a preguntar, bueno, si eso le sucede al pueblo de Dios, a su pueblo, a su propia familia, como pueblo escogido, pues, ¿qué será de nosotros? El pueblo asirio también a nosotros nos va a ir peor. Prácticamente así pensaban, o llegaron a pensar los egipcios, porque pues veían cómo estaban arrasando las ciudades de Judá antes de llegar a Jerusalén, y bueno, pues ellos también le iban a pasar mal. A eso se debe el temor que estaba ocasionando a Egipto. Dice, la calamidad se extenderá, vamos a ver aquí, no dice las desolaciones del ejército asirio que está llevando a cabo en las ciudades de Judá, ellos sacarán la conclusión de que les va a llegar pronto a ellos a caer como presa del asirio. Verán en ello la mano levantada de Jehová de las huestes contra ellos mismos, como lo está contra Judá. Porque si el juicio empieza por la casa de Dios, pues cómo iba a terminar con ellos. A ellos les iba a ir peor, como habíamos comentado. Dice aquí el versículo 18. Aquí menciona otra vez esa palabra. En aquel tiempo, o se refiere ya, prácticamente ya se refiere, bueno, aquellos días, en aquel tiempo del milenio prácticamente. Si en aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Jerez. Esta ciudad de Jerez viene siendo ni más ni menos que la ciudad de Heliópolis, y después se le conocía por la ciudad de la destrucción, pero se le conoce la ciudad de la destrucción por la destrucción hacia sus ídolos, porque se darán cuenta que los ídolos no les favorecen en nada. Y bueno, esta ciudad de Heliópolis era
una ciudad muy pagana, muy cruel, donde se veneraba al dios del sol. ¿Y se acuerdan quién era el dios del sol, verdad? De los egipcios, Ra, era Ra, dios del sol. Eh, pues, el contraste que hay entre todos los sacrificios que le hacían al dios del sol, ahora verán que en ese tiempo del milenio iba a haber habría un cambio total. En lugar de seguir adorando al sol, van a adorar ahora al Dios verdadero, a Jehová. Esto no iba a suceder en tiempos de Isaías, sino que Isaías está comentando acerca de lo que es el milenio. Esto fue en el versículo 19. Pero vamos a ver cómo es que aquí hay unos datos muy interesantes que estuve leyendo en Matthew Henry. Entre las densas nubes de la amenaza profética se abren paso los rayos del sol de justicia, que es un sol de misericordia. Dios tiene en reserva mucha misericordia para Egipto, que hará que un día Egipto adore al único Dios verdadero. Esto se ha dado en cumplimiento parcialmente y de maneras muy diversas desde el tiempo mismo de Sennacherib hasta nuestros días, pero su pleno cumplimiento solo se llevará a cabo en el reino de Mesías. Ya hubo algunos judíos que al huir a Egipto, cuando Sennacherib invadió sus ciudades, se llevaron allá su religión. Y esto aquí viene algo muy interesante. Más tarde, según el testimonio de Flavio Josefo, Onías, el hijo del sumo sacerdote Onías, del mismo nombre, que vivían ilegalmente en Alejandría, obtuvo de Ptolomeo VI, que viene siendo Filometor, del 186 al 145 a.C., y de la reina madre Cleopatra I, permiso para edificar en Bubastis de Egipto un templo semejante al de Jerusalén, dedicado al Dios de Israel. Para obtener tal permiso, invocó precisamente la profecía del versículo 19. Bueno, sin embargo, como dijimos más arriba, anteriormente, su pleno cumplimiento se realizará en el reino milenario. Dice, hablará la lengua de Canaán. El lenguaje santo de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento no solo la entenderán, sino que la hablarán. 5 ciudades de Egipto la hablarán, lo que indica que habrá muchos judíos en Egipto, hasta llenar pronto 5 ciudades. Una de ellas será llamada la ciudad de la destrucción, de la cual habíamos mencionado que era Jerez, y que se refiere a la ciudad de Heliópolis. Es decir, de la destrucción de la idolatría. Esta versión está en consonancia con la lectura más probable del texto hebreo, que dice ir a Jerez. Bueno, dice que Jerez, ciudad del sol, con lo que la ciudad, por cierto, una de las más antiguas de Egipto, sería Heliópolis, que en griego significa ciudad del sol. Allí se veneraba como dios al sol y era una de las ciudades más infames por su idolatría, pero incluso allí, si se retiene la lectura de la ciudad de la destrucción, habrá una admirable reforma moral espiritual. Jurará por Jehová de los huestes, o de los ejércitos, lo cual indica no solo respeto al nombre de Dios verdadero, sino también por su compromiso solemne a procurar su honor y dedicarse a su servicio. Se establecerá en su propio país el culto público al Dios de Israel. Habrá un altar, y bueno, esto ya lo vamos en el siguiente versículo. Habrá un altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto, y un altar donde harán sacrificios y oblación. Veremos que en el reino milenario todo eso no se ha cumplido, pero llegará un momento que Egipto le rendirá culto, le rendirá honores al Dios verdadero, a Jehová, el Dios de Israel, y a nuestro Dios.
quién es nuestro Padre amado. Dice aquí el versículo 19, en aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová junto a su frontera, tanto como en medio de la ciudad de Egipto se construyeron un monumento a Jehová, también en la frontera para delinear los límites entre ciudad, pero que significará que hay un respeto y que hay un culto hacia Dios, hacia el Dios verdadero, hacia Jehová. Y dice el 20, y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará Salvador y príncipe de los que los libre. En este versículo prácticamente está mencionando que si en caso de que Egipto, como un hijo de Dios, ¿verdad? Prácticamente cometiera algún descuido, pues el Señor los iba a reprender y los iba a corregir. Así que en caso de que tuvieran algún problema, primero les iba a dar su corrección, pero también los iba a librar de todo mal y de todo de cualquier algún otro, de alguien que quisiera someterlos hacia su dominio. Dice el 21, y Jehová será conocido en Egipto, y de los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oración, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. Y herirá Jehová a Egipto, y herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y les será claramente, y los sanará. Así es. Esto dice, establecerán en su propio país el culto al Dios de Israel. Habrá un altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y otro altar en lo que harán sacrificio y oblación. La verdadera religión, campeará en Egipto, pues no solo se hallará en el corazón del país, sino que habrá un monumento a Jehová junto a su frontera, con lo que proclamará que el verdadero Dios es su fortín y baluarte. Al seguir con Egipto, la misma pauta provincial que con Israel, Dios no los destruirá, sino que los castigos que les imponga cuando se desvíen en algo del camino recto serán medicinales. Cuando se conviertan a Jehová, les será beneficio y los sanará finalmente. El conocimiento de Dios prevalecerá en Egipto. Dios comenzó a ser conocido, como ya habíamos, creo que ya habíamos leído esto, pero el conocimiento de Dios prevalecerá en Egipto, como es el versículo 21. Dice, Dios comenzó a ser conocido respetuosamente en Egipto cuando 2 siglos antes de Cristo se hizo en Alejandría de Egipto la versión griega del Antiguo Testamento, o sea, la Septuaginta. Pero el conocimiento del que aquí se habla, como se ve por todo el contexto, solo será en realidad plena en el reino milenario. Con el conocimiento del Dios verdadero vendrá la paz con sus vecinos. Ahora, eso también es algo que está interesante. Dice aquí en el versículo 23, en aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto y egiptos en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. Estos archienemigos, que ahora estamos viendo que Asiria va a invadir y les va a darse estate quieto en tiempos de Isaías, van a hacer las paces y habrá incluso hasta una calzada con la cual puedan llegar todas las naciones del mundo a través de Asiria hacia Egipto o de Egipto hacia Asiria. Pero también habrá una bendición
de parte de Israel, que Israel también va a ser bendecida en ese tiempo, y también va a formar parte de la, van a hacer una alianza entre los tres países, tanto Israel, Egipto y Asiria. Y vamos a ver que van a nombrar a Israel como tercera, pero no en una forma despectiva ni en una forma que se les haga a un lado a Israel, sino que Israel al darse cuenta o esperará a que entre esas dos naciones haya una unión, entonces ya se unirá a Israel con esos tres, con ellos dos, para formar esa alianza, esa triple alianza. Dice, en aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria, para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío, Egipto y el asirio, obra de mis manos, e Israel mi heredad. Bueno, con el conocimiento del verdadero Dios vendrá la paz con sus vecinos. Dice esto. Existirán cordiales relaciones entre Asiria y Egipto. Incluso se construirá un camino real. Quienes se unirán a Israel en una triple alianza en el reino de Dios, que culminará con una bendición universal. El mutuo intercambio amistoso entre Egipto y Asiria se echa de ver en toda la fraseología del versículo 23, como ya habíamos visto. Egipto y Asiria se echa de ver en toda la frase del versículo 24, que es el último prácticamente. En aquel tiempo, recuérdese que el comentario de aquí de Israel dice, Israel será tercero con Egipto y con Asiria. No significa que Israel sea el tercero en rango nacional o espiritual, sino que entrará en alianza con Egipto y Asiria cuando estos hayan hecho ya su mutua alianza, y Israel será el tercero en entrar en esta sociedad de naciones. Esta triple alianza será al final para bendición en medio de la tierra. Los que tienen comunión espiritual con un mismo Dios y al que se llegan ante el trono de la gracia por fuerza, deben amarse y servirse mutuamente. Por fin, todas las disputas y animosidades entre Egipto para Israel, casa de esclavitud, y Asiria, un cruel e injusto invasor de Israel a Judá, todo esto se habrá olvidado y perdonado. Y lo mismo que Israel y Egipto y Asiria serán bien acogidos por Dios. Los que son tomados bajo la protección de Dios son igualmente pueblo suyo. Aquí prácticamente, ya en el último versículo nos menciona que pues, Dios es el creador de toda la humanidad, y por lo tanto, pues es tanto Asiria como Egipto y como todas las naciones, pues son hechas por su mano. Pero ya una vez llegando el milenio, cuando tengan esa bendición, pues los acogerá como sus hijos, y también a su pueblo escogido, que es su heredad, que es prácticamente desde que vimos desde Génesis, cuando escogió a Abraham, y cuando le dijo que a través de su descendencia, como ya lo había explicado Juan Carlos hace 8 días, a través de su simiente, pues iban a ser bendecidas todas las naciones del mundo. Y aquí estamos viendo un ejemplo de que tanto Asiria como Egipto, como como Edom, los edomitas, como Etiopía, van a ser bendecidos por Dios y van a formar parte de la familia del pueblo de Dios. Como nosotros también formamos parte, como su iglesia, formamos parte de la familia de Dios. Y somos muy honrados en decirnos que somos considerados como sus hijos, adoptivos, pero somos sus hijos. Ahora sí, ¿quieres hacer algún comentario? Por favor. Bueno, yo aquí en el
en el versículo 2, que dice, levantaré egipcios contra egipcios y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Yo pienso que ya lo estamos viviendo. ¿Por qué? Porque ahí tenemos a los países que están en guerra, Rusia, todos esos que pelean hermanos con hermanos. Actualmente en México, como estamos, no tenemos agua, la están vendiendo, bueno, pipas y pipas que vemos aquí, yo veo que salen con agua y todo, y la gente que no hay agua en otros lados. Entonces digo, la Biblia nos está diciendo lo que va a pasar, y nosotros pues no le hacemos caso. Inclusive aquí está que los egipcios pues adoraban a sus ídolos, a sus hechiceros, y no creían en Dios. Al final de este capítulo se dan cuenta, y aquí está lo que dice, ¿no? Que herirá Jehová a Egipto y lo sanará y se convertirán a Jehová y será clemente y Dios lo sanará. Qué tan misericordioso es Dios que los perdona. Y aquí nos ponen, ¿no?, que ya esos 3 estados serán como el primero, el segundo y el tercero, que es Israel, Egipto y Asiria. Y digo que el cómo arrepentirte, que Dios te escucha. Y luego estaba viendo que a veces no, el señor Armando, no sé si estaba leyendo otra Biblia, porque a veces me perdía. Ese es mi comentario. Gracias. Sí, Magdalena, muchas gracias. Bueno, a partir del versículo 16, 17 y 18, primero se nos menciona del 1 al 15, del 1 al 16, la parte histórica en tiempos de Isaías. Isaías está mencionando todo lo que va a venir, o está profetizando lo que le va a pasar a Egipto, tanto la destrucción por medio del pueblo asirio, como la destrucción por mano de Dios, a través de la destrucción de la naturaleza. Pero a partir del versículo 16 en adelante, hasta el 25, ya habla sobre el Egipto escatológico, lo que va a venir en tiempos del reino milenial, cuando Jesús venga por segunda vez, y que él viene siendo la simiente de Abraham, a través del pueblo de Israel, a través de la descendencia de David. Por eso es que muchas veces o se llegan a confundir. Isaías no, como tuvo la costumbre de hablar precisamente en un momento histórico, pero después, de un momento a otro, de un versículo a otro, nos pasa a un momento escatológico. A eso se debe que el cambio o la confusión muchas veces. Bueno, también es que me conecté tarde, perdón. No hay cuidado más. Pero qué bueno que se mencionó esa duda. Bueno, por favor, algún otro comentario. Bueno, pues nada más de mi parte, Armandito, como dice Manuelita, pues en este capítulo ya ahí aclaraste, ¿no? Esos momentos que son pues, de alguna forma importantes, como describe lo que le va a pasar a egipcio y bueno, a los egipcios. Y bueno, nuevamente, pues Dios va a manifestar su poder porque va a, a mostrar que pues todos sus ídolos y todo en lo que ellos creían, pues es completamente vencible, ¿no? El único invencible es Dios.
y pues va a destruir al pueblo y el mismo pueblo va a tener entre sí mismo pues conflictos, ¿no? Que lo van a llevar a, pues a una crisis, ¿no? Y no una crisis nada más de digamos, crisis de social, sino también pues una crisis como comentaba Manolita, ¿no? O sea, no va a haber agua, no, obviamente si no hay agua, pues no se va a poder cosechar, no se va a poder disfrutar, ¿no? Pues de lo que produce la tierra. Entonces, pues esto los va a llevar también a una carencia de recursos. Y Dios ahí está mostrando que, pues que no va a haber forma que ellos mismos puedan salir de esto, ¿no? Tienen que reconocer que solamente bueno, sí, solamente siguiendo pues a Dios es como van a poder sostenerse, ¿no? Sobre todo espiritualmente. Y sí, como dices, ya después a partir pues casi pasando un poco del capítulo 15 es donde, perdón, del versículo 15 pues es cuando ya empieza a describir, ¿no? De cómo se va a ir, pues restaurando el pueblo, ¿no? No nada más Egipto, sino también el pueblo de Asiria, que pues los dos van a servir, ¿no? A la voluntad de Dios, ¿no? Finalmente. Entonces, pues de alguna forma, aquí Isaías nos muestra primero nuestra etapa de oscuridad cuando no conocemos a Dios, que confiamos en otras cosas. Otra etapa en donde Dios se manifiesta de alguna forma y nos hace ver que Él es nuestro único recurso de salvación. Y bueno, un momento de reconocimiento donde pues sabemos que es Dios nuestro único refugio y pues nuestra única esperanza. Y bueno, ya finalmente, pues cuando somos aceptos, ¿no? Ahí dice, Jehová de los ejércitos los bendecirá, diciendo, bendito el pueblo mío, Egipto y el asirio, obra de mis manos, e Israel mi heredad, ¿no? Que ahí ya todos seremos iguales, ¿no? Delante de los ojos de Dios. Nada más, Armandito. Gracias, Pati, muy buena explicación. Muy buen comentario. Sí, efectivamente llegará el momento que en el reino milenial todas las naciones sean bendecidas. Bueno, yo quiero comentar una cosa, Por que favor. realmente vemos la mano poderosa de Dios. Que lo que Dios decreta se cumple. Y en este caso, Isaías está anunciando una profecía en contra de Egipto. Como decíamos al principio, que Dios le está dando una sopa de su propio chocolate. ¿Y en qué consistió el juicio de Dios sobre Egipto? Primero, causó división. Como decíamos, como una especie de guerra civil, peleando egipcio contra egipcio, hermano contra hermano, ciudad contra ciudad. Comienza así el juicio. Luego, aunado a esto, la opresión de un rey duro. Luego, no solamente esto, sino que manda a Dios una sequía que tiene impacto económico, sin duda, ¿no? Y otra parte del juicio es que como que, ¿cómo diría? Entonta a sus sabios, ¿no? Egipto, Sí. Egipto era conocida por sus famosos sabios. Y aquí dicen cada barrabasada que por eso causó que peleara uno contra el otro, ¿no? Y como decían, todo esto ya se cumplió hasta el versículo 15. A partir del versículo 16, donde dice en aquel día, en aquel tiempo, ya está hablando del reino milenial. Eso todavía no sucede. Pero mi pregunta para ustedes es, los egipcios y asirios y otras naciones se convierten en el milenio y por eso reciben bendición. No, estábamos viendo aquí en un comentario de Henry que
ya desde tiempos de Sennacherib, ya muchos egipcios, muchos judíos están radicando pues, en diferentes partes del mundo, incluso en Egipto. Y como vimos un comentario que hasta habían edificado una iglesia, un templo más bien, eh, como el de Jerusalén, en pleno Egipto. O sea, va a llegar un momento que la lengua hebrea ya se pueda entender claramente o hablar como una segunda lengua dentro de Egipto. Ese es mi comentario, ¿no? A lo que yo no No entendí. contestaron mi pregunta. O sea, si se convierten durante el milenio y por eso reciben la bendición de Dios. Sí. Sí, hasta el milenio, prácticamente eso no se ha cumplido todavía. Eso va a ser hasta el milenio. Por eso, pero Pues, entran ya oye, convertidos. papi, pero pueden ser, o sea, en el reino milenial van a estar solamente los vivos o también los que van a resucitar. En el reino milenial ya están todos los resucitados. Miren, Entonces pueden ser, o sea, pueden ser creyentes que se conviertan durante el tiempo de Isaías, a lo mejor, ¿no? Porque les va a venir desgracia al pueblo, ¿no? No sabemos. Y de todas maneras, pues precisamente Isaías esa es su función, ¿no? Advertirles que tienen que cambiar su forma de pensar, ¿no? O sea, y pues algunos se convertirá, pero obviamente en el reino milenial, pues ya los que estén ahí gozando de las bendiciones, bueno, pues se habrán convertido a lo mejor antes o después de la tribulación. bueno, es un hecho que al milenio nada más van a entrar creyentes. No se va a Sí, colar claro. nadie que no sea creyente. Entonces, es evidente que ellos se convierten durante la tribulación. Porque no me digan no, que Ok. ahorita Egipto, Asiria están convertidos al Señor. Ellos siguen en su idolatría ahorita. Cuando venga la tribulación, recuerden que en Apocalipsis dice que una multitud de gentiles se convierten por el testimonio ay, se me fue la palabra, de los que andan predicando, pues, de los 12,000, de los 144,000. 144,000. Entonces, 144. entran ya como creyentes al reino milenial, pero ellos no entran siendo inconversos, entran como creyentes ya, y por eso gozan de las bendiciones del Señor. No solamente Egipto y Asiria, sino todas las naciones que entren ya convertidos, porque ese es uno del propósito de la tribulación, ¿sí? Eh, que Uriel, como estoy viendo aquí le letra de Uriel, que los judíos doblen sus manitas, reciban a su Mesías, y por el otro Ajá. lado que los gentiles pues paguen por su maldad o se conviertan al Señor. Entonces todo aquel que se convierta va a entrar ya como creyente al milenio y va a poder gozar de las bendiciones del reino milenial. ¿Sí? Pero ahí no hay colados, ¿eh? Ninguno que no sea creyente se va a colar. No, incluso, por ejemplo, Jopo, aún en nuestros días, o sea, sabemos que o sea, que Dios también tiene un propósito para, o sea, para esos pueblos. O sea, hay judíos, hay musulmanes, hay israelitas que se están convirtiendo en este tiempo, aunque no sea la tribulación. Y pues ellos también van a estar, pero sí, como requisito va a ser la conversión, ¿no? O sea, reconocer el sacrificio pues que Dios ha provisto, ¿no? Para que a través de Cristo seamos salvos y podamos disfrutar pues de la vida eterna. Claro, claro, así es. Muy bien, hermanito. Pues si ya no hay comentarios, ya no, ninguno. No, ya No, no. No, todo bien. Si ya Todo llegó, bien, nada más les faltó comentar de que en vez de que
Judá tema, no, Jerusalén, ¿no? En vez de que Judá tema a los egipcios y a Siria, ellos le van a temer, porque van a reconocer que Jehová es el Todopoderoso. Amén. Es el mero, mero. Ay, perdón. Judá Amén. está dirigida por la mano de Dios. Amén, amén. Muy bien, pues si quieres despedirnos, Urielon. Sí, claro que sí. Sí, ya nada más un aviso que Pati comenta, que una petición de oración, que si nos hacen favor de orar por la mamá de Betty Silva, la amiga de Pati, que su mamita está enferma. La mandó en el grupo para que no dejen de orar si nos hacen favor. Sí, Sí. ya voy a Por checar. su salvación, sobre todo, Japo, por la salvación de la señora. Yo no creo que ella haya escuchado nunca. A Betty sí le he compartido, pero pues están pasando ahorita por una situación difícil. Sí, voy a checar mis mensajes. Ay, Dios. Y con gusto. Bueno, entonces vamos a orar. Señor Padre bendito, a ti te damos las gracias, Señor mío, porque eres el Todopoderoso, Señor Padre bendito. Nosotros hemos reconocido que tú eres el Todopoderoso y mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mí y por todos tus escogidos, Señor Padre Santo. Te pido que seamos fieles a Él, Señor Padre bendito, y que nos sigas dando la oportunidad de entrar a tus estudios, Padre bendito, para que podamos entender en realidad cuál es el propósito tuyo, Señor Padre bendito. Solamente así vamos a entender lo que tú quieres que hagamos todos tus hijos, Señor Padre bendito. Te pido por cada uno de los que estuvimos en el estudio, Señor Padre bendito, que nos hayas dado sabiduría para poder entender este mensaje, Señor Padre, este estudio, Señor Padre bendito, y que podamos llevarlo a cabo, Señor mío, nosotros mismos, Señor mío. Gracias, Señor mío, por la vida de cada uno de nosotros, Señor, de los que estamos aquí presentes. Te pido que podamos descansar esta noche, Señor Padre bendito, y que nos des la bendición para que mañana podamos despertar y que nos des fuerzas para que podamos hacer nuestras actividades que normalmente hacemos, Señor Padre bendito. Gracias, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Pues gracias a todos y si Dios no dispone otra cosa, pues nos veremos este domingo. Amén. Amén. Sí, saludos a todos. Gracias. Igualmente. Bye. Bye. Bye, bye. Buenas noches.